el año 1912, el Titanic fue promocionado como insumergible. Los constructores y pasajeros confiaban tanto en esta afirmación que no equiparon el barco con suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. Incluso cuando los icebergs fueron reportados en la zona, no se redujo la velocidad del barco, confiando en su supuesta invulnerabilidad. Sin embargo, como sabemos, esta falsa seguridad llevó a una de las tragedias marítimas más grandes de la historia, a tal punto que hoy, después de más de 100 años, muchos las han recordado, muchos han hecho películas de ellas, ¿verdad? Al igual que los habitantes de Moab, que confiaban en sus riquezas, fortalezas y dioses falsos, el Titanic ilustra cómo la arrogancia y la confianza en cosas equivocadas pueden llevar a la ruina. Jeremías capítulo 48 expone cómo Dios derriba la seguridad mal fundada para mostrar su soberanía. Esto nos debe llevar a reflexionar sobre en qué parte de nuestra vida estamos confiando hoy. Ya no estamos hablando de en quienes exteriormente estamos confiando, como lo fue en el juicio que Dios hizo a Egipto. No estamos hablando de que si tenemos como amigos a enemigos de Dios, si nos estamos guardando con pureza en nuestra sexualidad o a quién dedicamos nuestras victorias, como lo fue el juicio anterior a los filisteos. No, estaremos hablando de la autosuficiencia, del orgullo, de la altivez, que finalmente quiere decir delante de Dios que confiamos más en nosotros mismos que en Él. Así que la tesis de este sermón sigue siendo la tesis que hemos venido dando en los últimos dos sermones. Cada juicio que Dios emite sobre la creación y sus naciones deben llevar a la iglesia a procurar la santidad en todas las áreas de la vida. Cada juicio que Dios emite sobre la creación y sus naciones deben llevar a la iglesia a procurar la santidad en todas las áreas de la vida. Esto fue lo que pasó a Moab. Y quiero que lo veamos a la luz de estos textos en dos partes, que es básicamente en la que se divide el texto. Una es el detalle del juicio y dos es la razón, la causa de dicho juicio. Y yo quiero explicar un poco porque esta vez no van a sentir que voy a leer texto tras texto de manera consecutiva. Porque recuerden que Jeremías capítulo 48 y el resto de Jeremías tienen algo de poesía en medio de todo, a pesar de que un libro profético tiene aspectos poéticos, ¿verdad? Y por lo tanto tiene una poesía y su poesía está dada por partes. Entonces mi intención hoy es que vamos a abarcar todos esos versículos, pero a la luz de esta estructura que les estoy proponiendo. ¿Cuál es? Primero, el detalle del juicio. Y segundo, y en lo que mayor énfasis quiero hacer, es en las razones del juicio, que es el propósito por el cual hemos venido predicando esta serie de esta manera. Así que, hermanos, en primer lugar, vamos a ver el detalle del juicio. Y este detalle del juicio también tiene sus subpartes. Y quiero que la veamos así para que se vea de manera organizada en la medida que vamos leyendo, pero ustedes deténganse en el capítulo 48 y vamos a estar leyendo texto por texto, dependiendo a cada descripción del detalle de ese juicio. ¿Sí me hice entender? Lo primero entonces que vamos a ver de este juicio o del detalle de este juicio es el alcance. ¿Cuál fue el alcance de Dios en el juicio que ha hecho a esta nación de Moab? Pues noten lo que dicen los versículos 1 al 6. Acerca de Moab, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ay de Nebo, porque ha sido destruida. Kiriataim ha sido avergonzada, ha sido tomada. La altiva fortaleza ha sido avergonzada y destrozada. Ya no hay alabanza para Moab. En Hezbón han tramado mal contra ella. Vengan y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás silenciada.
La espada te seguirá. Voz de clamor desde Horonaim, devastación y gran destrucción. Moab está quebrantada, sus pequeños dejan oír gritos de angustia, porque la cuesta de Luid la suben con llanto continuo, porque a la bajada de Horonaim se oyen gritos angustiosos de destrucción. Huyan, salven sus vidas, sean como un arbusto en el desierto. Pero miren que el alcance sigue, el versículo 8. Vendrá el destructor de cada ciudad y ninguna ciudad escapará. También el valle será devastado y la meseta será destruida, como ha dicho el Señor. Pero noten que el alcance sigue teniendo, obviamente, redundantemente, más alcance todavía. Noten lo que dice el versículo 21 al 24. También ha venido juicio sobre la llanura, sobre Olón, sobre Jaasa y contra Mefaat, contra Dibón, contra Nebo y contra Bet de Blataín, contra Kiriataín, contra Bet Gamul y contra Bet Meón, contra Keriot, contra Bosra y contra todas las ciudades de la tierra de Moab, las lejanas y las cercanas. El cuerno de Moab ha sido cortado y quebrado su brazo, declara el Señor. Y finalmente, miren lo que dice el versículo 34. El clamor de Esbón llega hasta Eleale y hasta Jaasa. Levantaron su voz desde Zoar hasta Horonaín y hasta Eglat Celicilla, porque también las aguas de Nimrín se secarán. Es increíble, hermanos. Dios solamente ha podido decir, voy a destruir la nación de Moab, y todo el mundo podría entender. ¿O no? Voy a destruir Colombia, tú sabes que va desde la Guajira hasta el Amazonas. Cuando a ti te dicen Colombia, va desde la Guajira hasta el Amazonas. A pesar de que yo creo que Colombia solamente somos desde la Guajira a Montería. Broma. Es otra república. Es impresionante el detalle de esta profecía en cuanto a su alcance. Dios no dejó a nadie sin su justa retribución. Jeremías profetiza el juicio con el mayor detalle posible y este alcance a nosotros debe enseñarnos, hermanos y visitas, que no hay nada en el universo de lo cual Dios no esté a cargo. No hay nada, absolutamente nada en el universo de lo cual Dios no esté a cargo. Tanto detalle da el Señor de esta nación de Moab. Cada detalle que pasa sobre la creación, su fuente está en Dios mismo y Él administra su creación como quiere y demuestra la cercanía que tiene sobre ella. De hecho, en este juicio, a pesar de que estamos viendo todo lo negativo que va a pasar en Moab, algo podemos decir incluso desde el aspecto humano. El Señor conoce lo que hizo. El Señor conoce lo que hizo. Él no es un Dios que creó todas las cosas y se alejó y entonces aplicó la teología del Chapulín Colorado. Sálvese quien pueda. No, Él creó todas las cosas y se mostró como este Dios trascendente, pero también se muestra como ese Dios que cuida su creación a la luz de este detalle. Él conoce cada detalle de Moab, a pesar de que Moab no fue el pueblo escogido por Él para que le adorara. Así que el alcance de Dios es absoluto y cubre todas las partes sin dejar ninguna al azar, porque el azar no existe. Todo está completamente controlado por el Dios del universo. Hay un proverbio que dice que tú puedes tirar los dados y tú crees que es el azar, pero el proverbio dice, pero el Señor da el resultado. Así que lo que tú crees que es azar, no es azar. No hay nada que pase en todo el universo que Dios diga, yo no tengo el control. Porque si hay algo en el universo que Dios dice que no tiene el control, entonces aquí no estamos haciendo nada. Porque ya Dios no es soberano. Hermanos, si hay algo que tú crees que tú tienes el control de tu vida, síguelo creyendo.
Pero es una falacia, es una mentira, porque tú no tienes el control absolutamente de nada en tu vida. Pero la esperanza de esto es que quien tiene el control debería estar allí y es mejor para nosotros que lo tenga Él a que lo tenga nosotros. ¿Tú te imaginas si todo dependiera de ti? Un ser tan emocional, un ser que a veces amanece aburrido, un ser que a veces amanece gozoso, si todo dependiera de tus emociones, ¿cómo estaría este universo hoy? Si fueras tú y yo me levantara y yo diría, bueno, ¿y cómo irá a amanecer? Yo tengo que esperar a que me hable para saber cómo actuar. Si eso pasa normalmente en sus lugares de trabajo, vamos a ver cómo llega el jefe hoy. ¿O no? Ahora extrapola esa idea al universo completo y si dependiera de ti o de mí eso. ¡Qué desastre, hermanos! Pero gracias al Señor, que Él no es que se levanta primero porque Él no duerme y dice en la mañana, hoy se la voy a montar todo el día a fulanito. Hoy sí que le voy a poner piedras a sutanito. Dios es inmutable, hermanos. Dios no depende de tus emociones. Es más, si tú estás aquí y tú dices Dios no existe, irás a morir loco, porque Él no depende de lo que tú pienses de Él. Él depende y es lo hermoso de Dios y por eso no podemos estar en mejores manos, porque Él depende de sí mismo. Él se satisface en sí mismo. Él no depende de si le cantamos bien o mal. Él no se siente ahora allá en el trono de los cielos pensando, ay, ¿por qué me cantaron así tan flojo hoy? Ay, que yo estoy triste. No, Dios es el Dios del universo que controla absolutamente todo y que no depende en nada de ti. Y bendito sea el Señor por eso, porque si fuera por nosotros, este mundo ya no existiría. Ese es el Dios que ve a Moab tan detalladamente porque fue lo que Él creó. Cada detalle que pasa sobre la creación, su fuente está en Él mismo. Cada ciudad de esta nación, cada orilla, cada rincón y hasta las aguas que mencioné que en esta nación hay serán objeto del juicio de Dios. Entonces lo primero que vemos allí es el alcance del juicio de Dios y ya se dan cuenta que no hubo nada que se salvara del juicio. Manos, y de verdad esto nos debe poner a temblar a nosotros. Mira, si tú no estás en Cristo, no creas primero que el juicio no va a venir. No creas eso de verdad. Pero digamos que tú crees, sí, va a haber un juicio, pero como yo he sido con mi alta moralidad, el Señor no creo que se meta conmigo. Amigo, no creas eso porque eso no va a pasar. No hay más alta y perfecta moralidad que la de Él mismo. Y cuando te enfrentes a su presencia, te vas a dar cuenta de lo pecador inmundo que tú eres, de lo muerto que tú estabas, porque Él es santo. Pero en caso tal, digamos, sí va a haber un juicio, pero yo voy a poder escapar. La Biblia dice en los juicios de Dios que ni aquellos que se esconden debajo de las piedras van a poder escapar de su juicio. ¿Y sabes por qué tú puedes estar pensando eso, amigo? Y te lo voy a decir porque yo muchas veces lo pensé antes y de hecho muchos cristianos en su vida regular lo piensan, no que lo dicen, pero pareciera que lo pensaran así. Es porque creemos que Dios es como tú y como yo, que son personas caminando y son normalitas como tú y como yo y lo pinta como te lo pinta Hollywood vestido de blanco con un poder extraño que hace así y hace cosas, como si Dios fuera el Super Saiyajin. No, Dios es todopoderoso, Dios no depende de ti. Él no depende en nada de ti. No te las creas, porque si Dios dependiera de nosotros, entonces Él no fuera autoridad, sino nosotros. Si hay algo en el universo que Dios depende de eso, entonces ya Dios no es Dios. Recuerda que cuando Él creó todas las cosas, ya Él era. Dile a ellos que yo soy el gran yo soy. Jesús después en el Nuevo Testamento dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y noten esto, Jesús no estaba diciendo, antes de que Abraham fuese, yo era.
como si Jesús hubiese sido creado. No, antes de que Abraham fuese, yo soy. Él está mostrando su eternidad allí. Dios no se autocreó. Dios existe eternamente. ¿Cómo eso cabe en tu mente? No tengo ni idea porque en la mía tampoco cabe. Pero entonces, aparte del alcance, también hay algún aspecto peculiar de este capítulo y es que escapar de este juicio es una opción casi nula. Noten lo que dice el versículo 9. Den alas a Moab, el mismo Señor hablando, den alas a Moab para que se escape, sus ciudades serán una desolación sin que nadie habite en ellas. Versículo 28, abandonen las ciudades y moren en las peñas, moradores de Moab, sean como paloma que anida más allá de la boca de la caverna. Versículo 45, a la sombra de Esbón se paran sin fuerza los fugitivos, pues ha salido fuego de Esbón y una llama de en medio de Sehón, que ha consumido las sienes de Moab y los cráneos de los hijos del tumulto. Así que escapar aquí no tiene posibilidad. Noten que Jeremías utiliza ciertas imágenes imposibles para los hombres. Denle en alas a Moab. ¿Cómo iba a escapar Moab? Volando. ¿Y será que los habitantes de Moab podrían volar? Son muy vívidas estas imágenes que el profeta da al respecto. La forma en que Dios le dice a Moab que puede escapar es teniendo alas para volar, lo cual lo hace humanamente imposible. Así que escapar para ellos se volverá en el mejor de los casos el cautiverio. El escape de Moab, al que mejor le fue en Moab, se fue esclavizado. Noten los textos que tienen que ver con el cautiverio al que irán, versículo 12. Por tanto vienen días, declara el Señor, cuando le enviaré gente que lo trasvasarán, vaciarán sus vasijas y harán pedazos sus cántaros. Ahí de ti, Moab, versículo 46. Ha perecido el pueblo de Quemos porque tus hijos han sido tomados en cautiverio y tus hijas en cautividad. Así que los que no murieron fueron al cautiverio. Habrá mucha muerte en Moab por causa del juicio, y a los que mejores les irá al no morir, irán al cautiverio. ¿Qué preferirías tú? ¿Morir o que Nabucodonosor fuera por ti? Y ya hemos hablado bastante de Nabucodonosor hasta este punto. ¿Qué era mejor para el pueblo? ¿Morir o Nabucodonosor? La tierra de Quemos, quien era su Dios, estaba siendo destronada y destrozada por el Dios de gloria. Por poner su confianza en su Dios, se habían olvidado de aquel que está por encima de todos los dioses paganos que estos pueblos creen. Y sumado a eso, a pesar de que van para el cautiverio, Dios le dice a través del profeta Jeremías que eso no va a demorar mucho. Noten lo que dice el versículo 16. La ruina de Moab vendrá pronto y su calamidad se ha apresurado. Se ha apresurado. Así como el juicio es inminente, no solo es inminente, sino que también será pronto en la época que Jeremías le estaba profetizando a esta nación. Que el enemigo no tardaría, sería pronto y fueron advertidos. Amigo, yo no puedo dejar esto sin decirte a ti. Amigo, escucha bien, Cristo viene pronto. Ay, sí, pastor, pero eso lo han dicho durante los últimos 2000 años. Exacto, y Cristo viene pronto. Sus tiempos no son como el tuyo. Su prontitud no es como la tuya. Él sabe, tiene día, fecha en el calendario exacta de cuándo va a venir. Y tú ni yo sabemos eso. Pero el punto es dónde vas a estar cuando Él venga. Y ahorita cantabas de que Jesús es nuestro juez. Amigo, te voy a decir algo. Si tú no estás en Cristo, eso no es una buena noticia para ti. En ninguna manera. Pero también cantabas de que también es tu rescate. Y yo ruego que tú vayas a Cristo en arrepentimiento para que Él te rescate. Porque ya Jesús no vendrá como cordero.
Jesús vendrá como juez y su juicio es inminente y su juicio viene pronto. Viene pronto. Pero no te puedo dar fecha. Y bendito sea el Señor, porque es que si te doy fecha, tú te acomodas. Si Dios hubiese dado fecha en la Biblia, regreso en el 2025, el 19 de enero. Mira, desde la 1 de la mañana tuvieran las colas aquí, ¿eh? En la 57. ¿O no es así? Así que estás a tiempo. Estamos en tiempo de misericordia. Y eso se va a acabar cuando Jesús venga por segunda vez. Y miren lo que dice el texto, que no solo no tardará, sino que van a ser sorprendidos cuando menos ellos lo piensen. Porque así dice el Señor, como águila volará veloz uno que extenderá sus alas contra Moab. Fíjate cómo él le dice, dele alas como paloma para que puedan huir. Imposible. Pero ahora dice, como águila volará veloz uno que extenderá sus alas contra Moab. Compara la águila con la paloma. Un pisón de águila, una paloma y la mata. Ha sido tomada Keriot y las fortalezas han sido ocupadas. Será el corazón de los valientes de Moab en aquel día como el corazón de una mujer de parto. ¿Sí lo leíste? Como águila. Será inminente la venida de Dios contra Moab. Será inminente la venida de Cristo por su pueblo y a dar juicio. La Escritura dice que el Señor vendrá como ladrón por la noche. Y quiero sacarte un error, amigo. No es que Él va a venir de noche. ¿Cómo? Ahorita decía lo del Espíritu Santo, como paloma. El Señor Cristo vendrá por segunda vez como ladrón en la noche. ¿Qué es un ladrón en la noche? Cuando tú estás dormido, tú estás ahí acostadito y se te mete un ladrón. ¿Qué quiere decir el Señor? Será sorpresivo. Algo que tú no te esperas. Aunque yo entiendo que muchos puedan vivir en lugares donde tú tienes que vivir con un revólver debajo de la almohada por si acaso. Pero así va a ser la venida del Señor, amigo. Él va a venir un día cuando tú menos lo pienses. Y no creas, no te sientas tan orgulloso que Cristo está sentado en el trono y está pensando, bueno, vamos a esperar a que fulanito se acomode un poquito más para no tomarlo tan sorpresa. Vamos a mandarle un mensajito a través de una paloma. No, Cristo no actúa así. Cristo no actúa así. Él va a venir como ladrón en la noche. Él va a venir sorpresivamente. Y el punto es dónde vas a estar tú. Dicho enemigo, aparte de lo cerca que estaba, sería tan fuerte que los más fuertes de Moab se convertirían como el corazón de una mujer de parto, angustiada. Eso es lo que dice el texto, será el corazón de los valientes, de los más fuertes de Moab. En aquel día será como el corazón de una mujer de parto. ¿Cómo es el corazón de una mujer de parto? Mujeres que están aquí se angustian, se desesperan, se atemorizan, se duelen, se vuelven vulnerables totalmente. Si esto era lo que sucedería con los más fuertes, con los ejércitos moabitas, entonces es fácil esperar que sus ciudadanos no tendrían nada que hacer. Y no solo Dios iba a hacer eso con Moab, sino que su trabajo iba a ser completo. Noten lo que dice el versículo 10. Maldito el que hace la obra del Señor con engaño, maldito el que retrae su espada de la sangre. ¿Saben lo que Dios está diciendo aquí? Que si Babilonia no hacía el trabajo que Dios quería que hiciera, eran unos malditos y Dios los iba a asesinar a ellos. Miren el versículo 43, terror, foso y lazo vienen sobre ti, morador de Moab, declara el Señor. El que huya del terror caerá en el foso, y el que suba del foso caerá en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, declara el Señor. Así que Dios va a hacer su trabajo completo, hermanos. Dios no va a dejar cosas al azar, porque el azar no existe, porque Él es la fuente de todo lo que pasa. Y si Él es la fuente de todo lo que pasa, no hay azar. Y como es Dios quien manda el juicio y gobierna todas las cosas, Él es perfecto cuando bendice y también cuando maldice una nación.
por lo que el trabajo indiscutiblemente será completo y perfecto. No hay escapatoria para ninguno. Todos tendrán su justa retribución en el juicio de Dios. De la misma manera, amigo, hermano, tú que estás aquí, todos aquí tendremos nuestra justa retribución el día que Cristo venga por segunda vez. Aquí no hay ninguno que va a escapar de su juicio. Y una vez más, la pregunta es si cuando tú estés delante de aquel que viene a hacer el juicio eterno por toda la eternidad, ya no habrá más tiempo de arrepentimiento, tú podrás decir, es que yo pertenezco a Cristo. Porque la retribución ya Él la soportó en la cruz. Si esa no es, déjame decirte, amigo, que tu devastación será absolutamente evidente. Así como lo fue en Moab. Noten lo que dice el versículo 15. Es destruida Moab. El devastador ha subido a sus ciudades. La flor de sus jóvenes desciende a la matanza. Declara el rey cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. El versículo 20, avergonzada está Moab porque ha sido destrozada. Den gemidos y clamen, anuncien junto al Arnón que Moab ha sido destruida. Versículo 37, porque toda cabeza está rapada y toda barba rasurada. En todas las manos hay sajaduras y sobre los lomos cilicio. En todas las terrazas de Moab y en sus calles todo es lamentación, porque he quebrado a Moab como a vaso indeseable, declara el Señor. El detalle de esta parte del juicio le muestra a los de Moab algo que ya nosotros sabemos porque estamos 2700 años después de esta revelación con nuestra revelación completa. Lo que este detalle le está mostrando a este pueblo es que en primer lugar el autor del juicio material puede que sea Babilonia, pero acá les está diciendo el profeta quién es el verdadero autor y es el Señor de los ejércitos. Es Dios mismo quien está haciendo el juicio. Amigo, tú que estás aquí, si tú crees que hay algo místico en los cielos, que si a ti te han enseñado toda la vida que cuando el cielo está rojo es porque Dios está peleando con Satanás, sácate esas ideas huecas de la cabeza. Dios es supremo y es el Dios de Satanás también. No hay ninguna competencia, Dios no tiene competencia. Dios no tiene ninguna competencia. Satanás no tiene poder sobre sus hijos, sobre los hijos de Dios, digo. Él tiene poderes sobre sus hijos. Porque la Biblia habla de los hijos del enemigo, los hijos de Satanás o los hijos de Dios. ¿Dónde estás tú hoy? Si tú estás con Satanás, ese es tu padre. Vuestro padre el diablo, dice Jesús. Si tú estás con Dios, no hay ningún poder satánico, diabólico, de brujería, hechicería o lo que quiera hacer que tenga poder sobre los hijos de Dios. Nosotros estamos seguros de eso. En segundo lugar, este rey se le presenta como el Señor de los ejércitos. Y cuando Dios se presenta como ese Señor de los ejércitos, ¿saben lo que le está diciendo Jeremías? Dios mismo le está declarando la guerra a Moab. Es una guerra, es una declaración de guerra que el Dios del universo le hace a una nación. Y en tercer lugar, otra evidencia de la devastación es la cabeza rapada y la barba rasurada, que es señal de luto en la época del Antiguo Testamento. El dolor era evidente, sus calles estarían llenas de dolor, dentro y fuera de esa nación. No había intención por parte de Dios de echar ese juicio para atrás. Tanto es así que aún los obligaría a abandonar a sus ídolos. Noten lo que dice el versículo 13. Y Moab se avergonzará de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Y el versículo 35, y haré desaparecer de Moab, declara el Señor, al que ofrece sacrificios en lugar alto y al que quema incienso a sus dioses. Moab confiaba en sí mismo, en su Dios, en Quemos. Quemos era adorado de la misma manera que Moloc. ¿Ustedes recuerdan a Moloc? El dios que le sacrificaban niños pequeños que eran quemados vivos. Su identidad con Moloc se desprende de Jueces capítulo 11, versículo 24, donde el dios de los amonitas, Moloc, es llamado Quemos. Salomón le erigió un altar, un lugar alto, cerca de Jerusalén, que más tarde fue profanado por el rey Josías.
Así que era un ídolo al que se le sacrificaban niños y por lo tanto es un Dios despreciable a los ojos de una mente razonable. ¿Quién de aquí sacrificaría un niño, así no fuera tu hijo, y se lo entrega al Señor como un sacrificio quemado? O sea, ¿en qué mente razonable yo puedo tomar un niño y hacer eso? Solo mentes perversas, mentes despreciables podrían hacer algo de eso. Y por si se le quedó algo afuera al Señor del juicio, aún el gozo se los acabaría. Miren ese detalle del juicio a esta nación. Noten lo que dice el versículo 33. Y fueron quitados la alegría y el regocijo del campo fértil de la tierra de Moab. He hecho que se acabe el vino de los lagares. Nadie los pisará con gritos de regocijo. Y si hay gritos, no serán gritos de júbilo. Wow, hermanos. Qué detalle del juicio de Dios a este pueblo. Y el gozo no lo está asociando solo a las personas, sino a la tierra. Ya esa tierra no será fértil. Y aquellos que saltaban para hacer el vino de júbilo, van a saltar, es de angustia. Una de las formas de conocer una persona es en la medida del gozo que vive en su vida. Tú puedes ver si una persona es alegre o tiene raíz de amargura en su corazón. El Señor, aún en este juicio, quitaría hasta el gozo que esta nación tenía. Pero finalmente el detalle de este juicio ya no solo afectó todo el pueblo de Moab, sino que también habrá lamento en dos partes diferentes. Los vecinos se lamentarán y serán testigos de lo que pasa con esta nación. Noten lo que dice el versículo 17. Lloren por él todos los que habitan a su alrededor y todos los que saben su nombre, digan cómo se ha roto el poderoso cetro, el báculo glorioso. Desciende de tu gloria, siéntate en tierra reseca, moradora hija de Dibón, porque el destructor de Moab ha subido contra ti para destruir tus fortalezas. Párate junto al camino y ve la moradora de Aroer. Pregunta al que huye y al que escapa y di, ¿qué ha sucedido? Y miren el versículo 39, cómo ha sido destrozada, cómo ha gemido, cómo ha vuelto la espada Moab avergonzada. Moab será pues objeto de burla y de terror para todos los que lo rodean. Era tan impactante el juicio de Dios a esta nación que los de alrededor, mira cómo iban a estar. Algunos se lamentarían, otros se burlarían. ¿Y saben algo, hermanos? Cuando eso pasa en nuestro mundo, deberíamos considerar esos detalles y también lamentarnos por aquellos que mueren sin Cristo. Porque miren la lección que nos da el profeta Jeremías al respecto. Hasta el mismo profeta se lamentó. Noten lo que dice el versículo 31. Por tanto gemiré por Moab. Sí, por todo Moab clamaré. Sollozaré por los hombres de Kir Ares. Más que el llanto por Jazer, lloraré por ti, viña de Sibma. Tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Jazer. Sobre tus frutos de verano y sobre tu vendimia ha caído el destructor. Y el versículo 36, por tanto, mi corazón gime por Moab como una flauta. Mi corazón gime también como una flauta por los hombres de Kir Ares, ya que perdieron la abundancia que había producido. Así que el lamento será no solamente nacional, sino internacional. El juicio es tal que todos serán testigos del poder de Dios y de la impotencia del hombre ante tanto poder. El juicio está tan detallado en este capítulo que difícilmente podríamos decir que falta algún detalle. Pero al leer todos estos textos y su respectivo detalle, mi fin es ponerle a pensar, tú que estás aquí hoy, ya vete de Moab, ya te dije cómo fue el juicio, ahora vuelve a esta época. ¿Qué has hecho tú para no merecer un juicio igual a este? ¿Qué has hecho tú para no merecer un juicio igual a este? ¿Es posible que creas que eres mejor que los moabitas? No, pero es que ellos quemaban niños, pastor, yo jamás. Nunca quemaría ni mi hijo ni al hijo de otro. ¿Cómo se te ocurre? Ellos se lo merecían, yo no. La expresión desde tu corazón para Dios no debería ser menos que esto, Señor. Más bien, ¿por qué ellos y yo no? Yo era igual que estos hombres y mujeres que fueron objeto de este juicio pintado
con letras atemorizantes. ¿Quién eres tú, hermano, para decir que no merecíamos un juicio similar? ¿Quién te crees para tú decir de que tú no merecías un juicio similar al de Moab? ¿Qué te crees? Y lo digo porque el Señor le da la razón del juicio a esta nación. Y no fue porque amaneció con ganas de hacerlo, sino porque Él es perfecto y justo y no da por inocente al culpable. Y estas razones que les da a este pueblo son las mismas razones en las que tú y yo podemos estar pecando hoy y no te has arrepentido. Por eso la tesis de mi sermón siempre es: cada juicio que Dios emite sobre la creación y sus naciones debe llevar a la iglesia a procurar la santidad en todas las áreas de la vida. Noten las causas del juicio que da el Señor y evalúa tu corazón en cuanto a esto también. Versículo 7. Por cuanto pusiste tu confianza en tus ganancias y en tus tesoros, también tú serás conquistada. Quemos, tu Dios, saldrá al destierro junto con sus sacerdotes y sus príncipes. Versículo 11. Reposada ha estado Moab desde su juventud, ha estado tranquila sobre su sedimento. No ha sido vaciada de vasija en vasija, ni ha ido al destierro, por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Versículo 14. ¿Cómo pueden decir somos poderosos guerreros y hombres valientes para la guerra? Versículo 26 y 27. Embriáguenlo, porque se ha vuelto arrogante con el Señor. Moab se revolcará en su vómito y será también objeto de burla. ¿Acaso no fue Israel objeto de burla para ti? ¿O fue sorprendido entre los ladrones? Porque cada vez que hablas de él, te burlas. Versículo 29. Hemos oído del orgullo de Moab. Es muy orgulloso de su soberbia, de su orgullo, de su arrogancia y de su altivez. 30. Yo conozco su cólera, declara el Señor, pero es inútil. Sus vanas jactancias nada consiguen. Y versículo 42. Y Moab será destruida, dejará de ser pueblo, porque se engrandeció contra el Señor. Yo te pregunto, ¿es Dios injusto ante Moab o tiene razones para juzgar con juicio santo a esta nación? Si miramos las razones de juicio, tal vez te identificas con algunas o con todas ellas, que es el objetivo de este sermón. Moab confiaba en sí misma, en sus fuerzas, en su propia riqueza, en sus tesoros. Era una nación que se reposaba en sí misma, en lo que había logrado. No había mayor esfuerzo en su tierra. Descansada estaba Moab, porque como nunca había sufrido, entonces se sentía segura. No ha sido trastornado ni inquietado en modo alguno. No estuvo nunca en cautiverio, como Israel estuvo a menudo, y sin embargo, Moab es una malvada nación idólatra. Ellos no habían padecido nada de eso y eran idólatras igual. Y uno de los confederados contra los escondidos de Dios, además. También se creían hombres valientes y de guerras, el cual los llevaba a creerse autosuficientes. Es una nación arrogante que se levantaron contra Dios. Y no solo eso, sino que hay un pecado adicional que a veces no lo consideramos, y es la burla. La burla. Esta nación se burlaba de Israel y de todo lo que pasaba. Es evidente, hermanos, el versículo 29, que el profeta nos quiere marcar algo muy intencional. Orgullo, arrogancia, altivez y soberbia son sinónimos. Y es lo que Dios dice de esta nación. Se jactaban y se engrandecían contra el Señor. Amados, yo no sé ustedes, pero lo que veo en este pueblo es lo que muchas veces brota de mi propio corazón.
Yo no sé si tú te crees aquí autosuficiente y que tú nunca pecas, pero lo que yo veo de este pueblo y las razones de juicio que da el Señor a este pueblo, yo me identifico plenamente con esto. Yo muchas veces me levanto orgulloso, autosuficiente. Yo creo que no necesito de nadie y siempre creo que yo puedo resolver todo. Yo no sé si a ti te pasa, no estoy hablando de ti, pero a mí sí me pasa. Yo no quiero presentarme delante de un Dios santo como aquel que nunca peca. Yo estoy hablando de ti en este texto. Moab ya vivió lo que vivió, pero tú cómo estás delante de Dios con esto. Si sumamos los pecados en este auditorio, estoy seguro que acumuláramos méritos suficientes para ser objetos de juicio de Dios de la misma manera que Moab. Aquí entre todos hay autosuficientes, hay orgullosos, hay jactanciosos, hay fuertes porque nunca les ha pasado nada, confiados porque siempre han estado bien. Nací en cuna de oro y vivo en cuna de oro y tú crees que eso es todo en tu vida. Has estado seguro en tus riquezas y nunca han estado en mala posición. Poderosos y guerreros que creen que siempre saldrán victoriosos. Hay soberbios en este salón, hay arrogantes, hay altivos, hay burlones, hay agrandados. Hermanos, esto es lo que sale de nuestro propio corazón. Cuando te crees bueno, ya estás ubicado como la nación de Moab. Cuando miras superior al otro, ya estás en la misma condición. Cuando te crees moralmente superior, hermano, escúchame, tú estás en Moab. Hermano, amigo que estás aquí, ¿alguna vez has dicho o pensado de esta manera? Yo no haría eso como él. Yo lo haría mejor. Y a veces comenzamos con algo como tierno, sin ánimo de ofenderte. Mira, lo que viene es ofensa. Sin ánimo de ofenderte, pero ¿cuántas veces has pensado mal de alguien por lo que dice o hace? Y comienza todo purísimo, como lo decía el domingo pasado. No tengo la intención de ofenderte. A la 100, pero no tenías la intención de matarlo. Hermano, nuestra cultura no ayuda, pero ¿cuántas veces te has burlado de alguien en tu vida? ¿Cuántas veces te has enaltecido o sentido orgulloso de tus propios logros? ¿Cuántas veces has pensado que el trabajo que tienes, la familia que tienes, la iglesia que tienes es porque te lo mereces, porque tú tienes habilidades? Yo nací para esto. Yo nací para esto. ¿Cuántas veces has pensado mal de tus hermanos porque no saben la misma teología que tú sabes, por ejemplo? ¿Cuántas veces lo has visto por encima del hombro? Han habido ocasiones en las que crees que debes estar en lugar de otros que no lo hacen como tú. ¿Por qué está él allí y no yo? Hermano, si ha habido alguna vez que has contestado esta pregunta con un número o con un sí, entonces estás en Moab. Estás en Moab. Y es allí cuando realmente cobra valor en nuestras vidas nuestro bendito Salvador Jesucristo. Porque el juicio que merecíamos, Él lo recibió sobre sí, propiciando la ira de Dios sobre Él para que nosotros fuéramos hechos justos delante de Dios, dice la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo sí es autosuficiente, es verdaderamente poderoso, tiene el derecho de burlarse, es rico, es lo más alto que hay en todo el universo. Sin embargo, no se jactó de eso, de hecho se despojó de su riqueza en la eternidad y se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos eternamente. Todo el poder que habita en él no lo quiso usar, sino que se hizo débil y se sometió a un cuerpo como el de nosotros, pero sin pecado, para ir a una cruz y desde allí se destelló el poder de Dios a través de su ira sobre los hombros de nuestro amante redentor que ocupó nuestro lugar.
Pero el poderoso se levantó de entre los muertos en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando estaba en los estrados judiciales humanos, hermanos, escucha bien, teniendo todo el argumento para burlarse de ellos y enviar millares de ángeles para que destruyeran a todos, decidió callar. Nuestro Jesús decidió callar. Jesús tenía todo el poder de burlarse de ellos. De hecho, si ustedes leen Salmo 2, Dios se burla de aquello, porque Él es el único que se puede burlar justamente. Tú y yo no. Tú y yo no. Y aquel que se podía burlar de ese rey que lo estaba cuestionando, de ese pueblo que lo quería crucificar, decidió callar. Su amor inalterable. Su amor no dependía de lo que el rey o el pueblo querían. Su amor dependía de lo fiel que Él es y cumplir su propósito de venir a salvar a su pueblo. Él cayó. Él no se burló. No abrió su boca y con un silencio amoroso miraba su creación con piedad y misericordia colgado desde el madero diciendo a su padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Siendo autosuficiente, poderoso de verdad, rico eternamente y suficiente en sí mismo, guerrero imparable, con ejércitos celestiales, que con solo hablar ha podido triunfar, fue a la cruz amorosamente para nosotros pudiéramos ser librados del juicio condenatorio al llegar en arrepentimiento y fe. Noten lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8, y lo leo en una versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Dios en la segunda persona de la Trinidad se despojó de su gloria, la que tenía con el Padre, no para que tú ahora te enorgullezcas de ti mismo, no para que te burles de los demás, no para que te sientas poderoso, no para que te jactes, no para que te ensoberbezcas, no para que seas un presumido, no para que tú te veas un superior, sino para que te humilles delante de Él, porque Él es el que está sentado en el trono, hermano, no nosotros. El que está sentado en el trono es Cristo, no nosotros. Y ahora él, como lo sigue diciendo el autor Pablo a los filipenses, por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amado, por eso es que Cristo es digno de toda gloria, hermano, porque humildemente se despojó y el Padre lo exaltó en la resurrección y ahora que está en gloria. Él es digno de toda alabanza. Por eso cuando cantamos lo hacemos para Él, no para nosotros ni para nuestros sentimientos, sino con el entendimiento, sabiendo que Él es digno de toda gloria y eso debe impactar cada célula, cada órgano, cada músculo, cada hueso, porque todo nuestro ser debe alabar al Señor. Por eso Pablo, basado en esta verdad teológicamente profunda, es que puede comenzar ese mismo capítulo como lo comienza los filipenses. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose los unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y es cuando Pablo despliega toda esa teología que acabé de leer ahorita. Mi hermano, la razón de no ser orgullosos, la razón de no ser envanecidos, autosuficientes, burlones, arrogantes, altivos, jactanciosos y agrandados es que Cristo, pudiéndolo ser, decidió ser humilde. Por eso es que Pablo le dice a los filipenses y a nosotros que seamos humildes. Y el versículo 47 de este texto termina, el de Jeremías. Pero restauraré el bienestar de Moab
en los postreros días, declara el Señor. Wow. Miren todo el detalle del juicio. Y muchas veces nuestra vanagloria, el creernos superior que otros que no creen lo mismo que yo creo, nos deja en el juicio. Pero a pesar de lo que era Moab, mira la esperanza que Dios le está dando a este pueblo. En los postreros días, declara el Señor, restauraré el bienestar de Moab. Si este pueblo que merecía todo el juicio que tendría el Señor les daba una esperanza de restauración, cuánto más a los que estamos en Cristo sabemos que todas las cosas en los días postreros serán restauradas completamente. Nuestro bienestar está seguro porque cuando Cristo resucitó un domingo como hoy, se estaba declarando eso desde el cielo, hermanos. Ese día que Cristo resucitó desde el cielo, el Padre estaba declarando que a pesar de nosotros, Él nos ha salvado, a pesar de nosotros, Él nos santifica y a pesar de nosotros, nos va a llevar a la gloria algún día. No hay mayor bendición que esa. No hay mayor restauración que esa. Por eso, mi hermano amado, abandona toda jactancia. No creas que eres superior a alguien. No, hazte inferior a los demás. Sé humilde. Escucha la voz de tu Señor. En segundo lugar, deja la burla. Aunque no lo creas, este pecado es como si estuvieras asesinando a tu prójimo. Somos muy ligeros para los chistes que parecen inofensivos, pero realmente estamos poniendo en vergüenza a otros, aún en su presencia o en su ausencia. Cuidado lo que hablas, porque cada palabra que salga de nuestra boca será juzgada algún día. En tercer lugar, no te sientas cómodo en donde estás. Si estás pasando por buena temporada, por una temporada espiritual estable, no descanses en eso. Más bien aprovecha este buen tiempo para que te prepares para los tiempos difíciles, porque de que llegan, llegan. Van a llegar. Y cuarto, si hay alguien en el cual te aconsejo que no confíes, es en ti mismo, hermano. No confíes en ti. Confía en Cristo, en su obra perfecta y espera ese día en el que estaremos con Él para siempre, con todas las cosas redimidas, porque su obra es suficiente, perfecta y Él hará el trabajo completo. Está en favor de nosotros. Hermano, cada juicio que Dios emite sobre la creación y sus naciones debe llevarnos a nosotros como iglesia a procurar la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Y si tú estás aquí y no conoces de Cristo, amigo, déjame decirte algo. Tú te la has pasado durante años en tu vida como el insumergible Titanic. ¿Crees que tu vida está llena de desafíos y que de iceberg en iceberg tú vas a estar saltando y sorteando tu vida y enfrentando esos icebergs tú solo? ¿Crees que eso es lo que te está llevando en escala de ascenso? Pero algún día, amigo, no te enfrentarás a ningún iceberg o desafío en esta vida. Así lo creas o no, algún día te enfrentarás a la presencia de Dios y ruego al Dios Todopoderoso que todo lo puede y que todo lo sabe, que ese día puedas estar del lado de Jesucristo. Porque si no, amigo, te tendrás que enfrentar a la ira eterna de Dios. Y no solo eso, sino que Dios mismo te preparará un cuerpo para que puedas soportarla. Ese es el Dios que tenemos. Un cuerpo para que seas castigado por la eternidad justamente. Eso es lo que Dios da. Así que, amigos, si esto no te pone a temblar, que el Señor tenga misericordia de ti. Mi ruego es que mientras estás hoy aquí te arrepientas. No tienes que sentir vergüenza de hacerlo, porque ninguno en este lugar llegará al cielo por méritos propios. Ninguno. Todos los que son salvos, los que hemos sido salvos en este salón, lo son porque así Dios lo estableció desde la eternidad. Y en el tiempo nos llamó al arrepentimiento y nos trajo hacia Él. Y este es lo mismo que deseo para ti hoy, amigo. Amigo, esto es urgente. Tú no sabes, ni yo tampoco te puedo decir cuándo Dios vuelve. Esto es urgente para tu vida. No mires esto con desdén. No esperes aprovechar. Espero y yo voy a esperar estos últimos 4 días que Ernesto lo indicó. Señor, ten misericordia de mí. Espérame hasta el 5 de marzo. No, amigo, no juegues con esas cosas. No juegues con esas cosas, que eso no va a satisfacer tu pecado. Porque cuando termine el 5, vas a querer pecar más. Ya te satisfizo toda esa fiesta y vas a querer otras cosas más.
Amigo, no hagas eso, esto es urgente. Esto es urgente. ¿Y saben algo? Si tú dices, ok, no te voy a creer y voy a seguir mi vida como venga. Ok, sigue tu vida como vengas. Seguiré orando por ti. Porque el Dios poderoso puede, de hecho, el Dios poderoso cambia nuestros afectos en contra de nosotros. Pues es que no crean que era que yo quería venir al Señor. Aquí no hay ningún salvo que quería venir al Señor. Él lo atrajo con lazos de amor, pero con un poder del Espíritu Santo que nosotros no podemos describir. ¿Cómo es posible que Él cambió mis afectos? No tengo ni idea, pero Él lo hizo. Entonces amanecido un día amando lo que odiaba y odiando lo que amaba. Eso solo lo hace el Señor. Y es mi oración para ti, amigo, hoy. Pero si aún así tú dices no creer y seguir adelante con tu vida, porque tú crees que esto es un mito, partamos del hecho de que tú creas que esto es un mito y que esto todo es mentira. Ok, amigo, yo no creo que sea un mito, yo creo que es realidad. Pero partamos de tu hecho que es un mito. ¿Tú me ves a mí amargado? ¿Tú me ves a mí desconsolado? ¿Tú me ves a mí viviendo infeliz? Y digamos que tú tuviste la razón y de repente todo era un mito. Cuando muera no va a pasar nada. No va a pasar nada, pero yo viví mi vida feliz. En el Cristo que para ti era un mito y que al final no encontré a Cristo en ningún lado. ¿Qué me pasó? Nada. Nada. Pero ahora te lo volteo. Y si no es un mito, ¿qué va a pasar contigo? Porque yo no estoy viviendo infeliz en mi vida. Si es tu mito. Para mí es mi realidad. Pero lo que sí te puedo asegurar es que así tú creas que es un mito que no lo es, tú te vas a enfrentar a la ira de Dios eternamente. Yo no creo que hombres como Pablo, como Pedro, voy a citar a Pablo. Pablo no era un hombre normal. Pablo era un hombre sabio, inteligente. Tenía todos los estudios que tenía. Y de repente camino a Damasco, sus ojos fueron abiertos. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9. ¿Tú ves que un hombre que tiene esas credenciales va a morir por un mito? Amigo, Cristo es real. Y Él no es real por lo que tú sientes o creas. Él es real porque Él es. Y Él es eternamente así. Así que mi deseo para ti hoy, de verdad, amigo, es que tú puedas arrepentirte. El mayor tesoro, la mayor riqueza que puedes tener en esta vida y la otra es a Cristo, amigo. Así que corre a Él y goza de esos beneficios espirituales que trae consigo en esta vida y por la eternidad. Amén.